Vamos a empezar. Entonces, a ver, vamos a hacer acá. Ujú. Ah, no, pues no, pues no. Ya. Ya, vamos a ver, chicos. Entonces, aquí, a ver, bien, claro, claro, claro. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Ahí está. Ya. Bien, chicos. Entonces, vamos a empezar. Primero, quiero, informarles que ya en el Classroom ya está subido la guía del cuarto bimestre de ustedes, ¿no? De biología. Entonces, con respecto a esto, recuerden que yo saco las preguntas del examen, saco las preguntas del simulacro de aquí, de estas preguntas, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a tocar lo que es la reproducción. Por lo tanto, la tarea va a ser la página 53, ¿no? Eso lo voy a poner acá, la página 53, o la actividad, mejor dicho. 53, listo. Ya, muy bien. Vamos entonces a empezar con la clase. Voy a compartir esto y voy a compartir el PPT. Listo. Vamos entonces acá con el sonido. Bien. Bien, chicos, entonces la clase del día de hoy, bueno, antes de ello, es la semana 29, mes octubre, mes de la identidad. Festejamos a ritmo de cajón y el hábito de esta semana va a ser reflexionar por actos realizados durante el día. Bien, entonces el tema del día de hoy, en la semana 29, es la reproducción. Reproducción. Vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver. Acá yo puse dos videitos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Porque una es reproducción y la otra es reproducción humana. En la reproducción, cuando hablamos de los seres vivos, estamos hablando, en la reproducción, hay dos tipos de reproducción, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá en el video. Bien, vamos a ver, observar entonces este pequeño video con respecto al tema de la reproducción. Smile and Learn. Hola, amigos. Hoy vamos a descubrir cómo se clasifican los animales según su tipo de reproducción. Seguro que ya sabéis que los pollitos nacen de un huevo, mientras que los perros, por ejemplo, se gestan en el vientre de sus madres. ¿Queréis aprender sobre las diferentes maneras de reproducirse de los distintos animales? ¡Vamos allá! Como ya sabréis, a través de la reproducción, los animales tienen descendencia semejante a ellos. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la sexual. Este tipo de reproducción se da en muy pocas especies animales. En ellas solo interviene un progenitor, que no cuenta con órganos reproductores especializados. Al convertirse en adultos, los organismos con reproducción asexual son capaces de producir copias idénticas de sí mismos. Un ejemplo son las medusas o las esponjas de mar. ¿Sí? ¿Has oído bien? Las esponjas de mar son animales.
aunque hace muchos años se pensaba que eran plantas. La reproducción sexual es la más frecuente en los animales. En ella intervienen dos progenitores, un macho y una hembra. Por tanto, la descendencia se parecerá a ambos. Según el tipo de reproducción sexual que tengan, los animales se clasifican en tres grupos: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. ¡Vamos a descubrirlos! Ovíparos. Las crías de los animales ovíparos nacen de un huevo. ¿Sabrías decirme un ejemplo de animal ovíparo? Yo os ayudo. Las aves, como por ejemplo los patos, son ovíparos. La mayoría de reptiles, como este camaleón, son ovíparos. ¡Me encanta este animal! Los peces también son ovíparos. ¿Sabías que un pez puede poner hasta 500 huevos de una vez? ¡Impresionante! ¡Ah! Se me olvidaba. También los insectos son ovíparos. ¡Bug! Vivíparos. Las crías de los animales vivíparos se desarrollan en el vientre de la hembra, quien da luz mediante el parto. ¿Y qué tipo de animales son vivíparos? Casi todos los mamíferos. Por ejemplo, nosotros, los humanos, ya que crecemos en el vientre de nuestras madres y nacemos de ellas. Los perros y los gatos también son ejemplos de animales vivíparos. ¿Sabéis cuántos cachorros de perro puede dar a luz una hembra? ¡Hasta 24 cachorros de la misma camada! Ovovivíparos. Hay muy pocos animales con reproducción ovovivípara. Estos seres vivos desarrollan sus embriones en el interior de un huevo, que madura dentro del vientre de la madre. Podríamos decir que son como una mezcla de ovíparos y vivíparos. ¿Conocéis algún ejemplo de animal ovovivíparo? Los más conocidos son algunos tiburones, las serpientes y el ornitorrinco. ¡Qué animales más curiosos! Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. A partir de ahora sabréis diferenciar y clasificar los diferentes animales según... Bien, chicos, si ustedes se dan cuenta, en el video trata de la reproducción y acá nos indica lo siguiente, ¿no? Que hay reproducción asexual La reproducción asexual. Y hay la reproducción sexual. Muy bien, eso hay que tener en cuenta. En una reproducción siempre hay dos, asexual y sexual. Muy bien, los asexuales Especies animales. son En estos. ellas solo interviene un progenitor, que no cuenta con órganos reproductores especializados. Al convertirse en adultos, los organismos con reproducción asexual son capaces de producir copias idénticas de sí mismos. Un ejemplo son las medusas o las esponjas de mar. ¿Sí? ¿Has oído bien? Las esponjas de mar son animales, aunque hace muchos años se pensaba que eran plantas. Muy bien, entonces, lo que es la reproducción asexual es que no necesitan a un macho o a una hembra para poder reproducirse. Ellas solo se reproducen, como ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, esta medusa se puede reproducir de una sola. Entonces, no necesita ni una hembra ni un macho para poder reproducirse. Por eso dice que acá, mira, me escucha lo que dice. Que no cuenta con órganos reproductores especializados. No cuenta con órganos reproductores especializados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es ni hembra ni macho. ¿Entienden? Entonces, es una reproducción asexual. Al convertirse en adultos, los organismos con reproducción asexual son capaces de producir copias idénticas de sí mismos. Un ejemplo son... Muy bien, ahí vemos eso, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es lo asexual. No tienen órganos especializados, no es necesario una hembra o un macho para poder reproducir, sino ellas mismas se reproducen generando copias idénticas a ellas, ¿no? Sin la necesidad sin necesidad de otro miembro de su especie. Bien, esa es la asexual.
Ahora, la reproducción sexual, sí, acá La rep- sí necesita de una hembra o de un macho para poder reproducirse. O sea, necesita de una, si en caso es un varón, necesita de una hembra, perdón, si en caso es un macho, necesita de una hembra, o si en caso es una hembra, necesita de un macho para poder reproducirse. ¿Muy bien? reproducción sexual es la más frecuente en los animales. En ella intervienen dos progenitores, un macho y una hembra. Por tanto, la descendencia se parecerá a ambos. Según el tipo de reproducción sexual que tengan, los animales se clasifican en tres grupos: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Muy bien. Entonces, como dentro del aspecto o dentro de la reproducción sexual, se necesita una hembra y un macho para poder reproducirse, ¿no? Pero en esta reproducción sexual tenemos tres tipos, ¿me entiendes? Por ejemplo, los ovíparos, que son por medio de los huevos, ¿no? Por ejemplo, la gallina, las aves mayormente, cuando hembra y macho se juntan, entonces la gallina produce huevos, incuba y se reproduce mediante los huevos. Ovíparos se reproduce mediante huevos, ¿no? Vivíparos o son los animales, somos porque nosotros hemos nacido de este tipo de clase de vivíparos, ¿no? Y ovíparos es cuando tiene huevo y también, o sea, es la combinación de ovíparos y vivíparos. Vamos a escuchar un poco. Vamos a descubrirlos. Ovíparos. Las crías de los animales ovíparos nacen de un huevo. ¿Sabrías decirme un ejemplo de animal ovíparo? Yo os ayudo. Las aves, como por ejemplo los patos, son ovíparos. La mayoría de reptiles, como este camaleón, son ovíparos. Me encanta este animal. Los peces también son ovíparos. ¿Sabías que un pez puede poner hasta 500 huevos de una vez? ¡Impresionante! ¡Ah! Se me olvidaba. También los insectos son ovíparos. ¡Bug! Vivíparos. Las crías de los animales vivíparos se desarrollan en el vientre de la hembra, quien da luz mediante el parto. ¿Y qué tipo de animales son vivíparos? Casi todos los mamíferos. Por ejemplo, nosotros, los humanos, ya que crecemos en el vientre de nuestras madres y nacemos de ellas. Los perros y los gatos también son ejemplos de animales vivíparos. ¿Sabéis cuántos cachorros de perro puede dar a luz una hembra? ¡Hasta 24 cachorros de la misma camada! Ovovivíparos. Hay muy pocos animales con reproducción ovovivípara. Estos seres vivos desarrollan sus embriones en el interior de un huevo, que madura dentro del vientre de la madre. Podríamos decir que son como una mezcla de ovíparos y vivíparos. ¿Conocéis algún ejemplo de animal ovovivíparo? Los más conocidos son algunos tiburones, las serpientes y el ornitorrinco. ¡Qué animales más curiosos! Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Muy bien, chicos, ahí tenemos, ¿no? En conclusión, este video nos indica que en la reproducción hay dos tipos, ¿no? La sexual y la sexual, ¿no? La reproducción sexual no necesita de la hembra, no necesita del macho, simplemente no, o sea, simplemente no tienen órganos reproductores específicos y se reproducen por medio de copias de ellas mismas. ¿De acuerdo? De ahí tenemos la reproducción sexual, que aquí sí se necesita lo que es una hembra y un macho para poder reproducir a otro miembro. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Y dentro de la reproducción sexual tenemos a los ovíparos, vivíparos y ovovíparos. Vivíparos cuando se reproducen mediante los huevos, ovíparos mediante los huevos, vivíparos cuando se reproduce, cuando la creación es interna en el vientre y nace y da a luz en un parto.
Muy bien. Y los ovíparos es la combinación de ambos, ¿no? Tanto del huevo, de los huevos, como dentro del vientre. Son ovíparos. Muy bien. Listo, chicos. Vamos entonces con el siguiente video. Ya, lo que hemos tocado en este primer video fue la reproducción en general, asexual, sexual. Pero hay uno más importante, bueno, son importantes, pero vamos a tocar ahora también la reproducción humana, nuestra reproducción. ¿De acuerdo? Vamos a ver este pequeño video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los 2 sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación. El óvulo, una vez fecundado, pasa a llamarse cigoto y empieza un viaje hasta llegar al útero. Y es en ese momento cuando empieza el embarazo. El embarazo es la etapa en la que se forma y crece un nuevo ser en el vientre de su madre. Dura en torno a los 9 meses y durante ese tiempo el cigoto empieza a dividirse en muchas células y crece hasta convertirse en un embrión. Poco a poco, el nuevo ser alojado en el útero y unido a través del cordón umbilical va creciendo y desarrollando poco a poco todos sus órganos. A los 2 meses de embarazo, el embrión ya tiene forma de bebé. Por cierto, el cordón umbilical sirve para que llegue hasta el bebé los alimentos y el oxígeno que le proporciona su madre. En el cuerpo de la madre también se producen cambios importantes. Por ejemplo, su tripa se hace muchísimo más grande. El parto suele ocurrir a los 9 meses de embarazo y consiste en la salida al exterior del bebé a través de la vagina. Normalmente sale primero la cabeza y luego el resto del cuerpo. Después del nacimiento se corta el cordón umbilical. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que la cicatriz que deja es nuestro ombligo. ¿Curioso que sí? Bueno, ya hemos conocido la reproducción humana y sus 3 fases: fecundación, embarazo y parto. Espero que os haya parecido interesante. Adiós amigos y no olvidéis Muy bien, entonces en este video de la reproducción humana, aquí interviene el hombre y la mujer, ¿no? El masculino y el femenino. Intervienen ambas, ¿ya? Para poder tener una reproducción humana. Y esta reproducción son 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. La fecundación trata del encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, el espermatozoide del varón y el óvulo de la mujer. ¿De acuerdo? Esto se fecunda y al fecundarse se pasa a la segunda etapa, que es el embarazo. Este embarazo demora 9 meses o dependiendo de cada
de cada mujer, y después viene el parto. Muy bien. Todo ello, femenino, masculino, la reproducción humana. Esto lo vamos a detallar mucho más en la clase del Que día de hoy, llegue a... ¿no? Muy bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué es la reproducción? A ver, voluntarios, no hay problema. Pónganse la manito. ¿Qué es la reproducción para ustedes? ¿Según el video o según cómo ustedes lo puedan definir, ¿no? O qué tipo de concepto tienen? Es un proceso biológico para crear un nuevo ser. Muy bien, eso es lo fisiológico para la evolución. Muy bien, me parece bien. ¿Sí? Claro, la reproducción es crear nuevos seres, ¿no? Reproducirse. Claro, muy bien. ¿Qué es la reproducción humana? Se unen para también crear un nuevo ser. Ya, la reproducción humana, perfecto. Claro, la reproducción humana es, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Asexual y sexual. Muy bien. Asexual y sexual. Muy bien. Perfecto. Bien. Tenemos una idea de ello. Entonces, nuestro tema de la reproducción, vamos a tocar lo siguiente. Yo voy a leer esta parte y de ahí voy a pedir que me apoyen, ¿ya? A ver, la reproducción. La reproducción. Esta es una pregunta que las personas mayores han formado o formulado, ¿no? Y que ahora te toca formular. El tema de reproducción es tan variado como los seres vivos, pero la reproducción tiene un fin, que las especies sigan existiendo. Muy bien, ese es el fin. Entonces, el fin de la reproducción es que las especies sigan existiendo. Muy bien, listo. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es la reproducción? Ahí vamos a llamar a Sofía. Sofía la una, Sofía la dos. ¿Qué es la reproducción? Sí, La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos y es una característica común a todas las formas de vida. muy bien, Sofía. Muy bien. A ver, Rodrigo, Sí, profe. los tipos de reproducción. Lee los tipos de reproducción. La letra A. Ok, profe. Ujú. Tipos de reproducción asexual. Es aquella en la que no hay variabilidad genética, es decir, los hijos son idénticos al progenitor. Por ejemplo, la esponja de mar se produce asexualmente por gemación, es decir, a una esponja de mar progenitor le sale una yema, la cual se desarrolla igual a una esponja, hijo. La estrella de mar se reproduce asexualmente por regeneración y la tenía se reproduce por división múltiple. Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien, Rodrigo. Entonces, sí, recapitulando esto, entonces, ¿qué es una reproducción? La reproducción es un proceso biológico, no se olviden, ¿ah? Un proceso biológico que permite la creación de nuevos seres o de nuevos organismos.
y una característica común a todas las formas de la vida. Ahora, tenemos dos tipos de reproducción. La asexual, ¿no? La asexual es aquella que no hay variabilidad genética, es decir, los hijos son idénticos al progenitor. Por ejemplo, la esponja de mar se produce asexualmente por gemación. Es decir, en una esponja de mar, o sea, el progenitor, le sale una yema, la cual se desarrolla igual a una esponja hijo. La estrella de mar se produce asexualmente por regeneración y la tenía que reproducir o se reproducen por división múltiple. En esta colonia, las esponjas marinas, en esta población de esponjas, los individuos son idénticos. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Entonces la sexual no hay un sexo definido, ¿no? No necesitan una hembra, no necesitan un macho, simplemente su reproducción asexual es copias idénticas al progenitor, ¿ya? Sus hijos son copias idénticas al progenitor, ¿no? Eso es lo que desarrolla en este aspecto. Bien, esa es la sexual. Vamos con la siguiente, la sexual. Ahí vamos a ver, Natalia. Natalia, la B, por favor, si lo puedes leer. Sí, profe. B. Es aquella en la que hay variedad genética. Es decir, los hijos se parecen al padre y a la madre, los progenitores. Y para ello, el padre aporta un gameto sexual llamado espermatozoide y la madre aporta otro gameto sexual llamado óvulo. Ya. Muy bien, así es. En la sexual sí necesitamos del varón y de la mujer. El varón, este, el varón, aporta los gametos sexuales llamados espermatozoide y la madre aporta el otro gameto llamado óvulo. La unión del espermatozoide y el óvulo hace la fecundación y la fecundación ya los aspectos ya de la reproducción de 9 meses y de vida el parto, ¿no? Por ejemplo, dice, los monos macacus, padre y madre hijo. Ahí está, ¿no? Padre y madre hijo. En esta familia los monos lo crían, no es idéntico a su progenitor, solo es parecido, ¿no? Así es. En el caso de la reproducción sexual, los hijos son parecidos al padre como a la madre. En cambio, de la asexual, son idénticos al padre. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente. Bien. Ahora, aquí tenemos, bueno, ya hemos hablado de lo que es la reproducción de dos tipos, sexual, asexual. Ahora tenemos lo que es la reproducción humana. ¿Ya? La reproducción humana. Antes de acá, dentro de la reproducción, antes de llegar a la reproducción humana, recuerden que la sexual tenemos tres tipos, no según el video. Ovíparos, no, vivíparos y oviovíparos, ¿no? Hay que tener en cuenta. Aunque acá en la guía no nos indica, pero les hago recordar. Muy bien, en la reproducción humana tenemos lo siguiente. Para que en la reproducción humana haya reproducción, necesitamos estudiar el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. ¿De acuerdo? Que esos dos aspectos son muy importantes porque mediante el estudio de estos dos aparatos, tanto el reproductor femenino como el masculino, se da la reproducción humana. Bien, a ver, vamos a... Ahí voy a leer eso. El aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino consta de los siguientes órganos, ¿ya? Consta de siguientes órganos. ¿Cuál? La vesícula seminal, ¿ya? Los conductos deferentes, la próstata, la uretra,
el pene, los testículos, cuya función es reproducir espermatozoides, así como también producir hormonas sexuales llamadas testosterona. Es muy importante. Acá vamos a, yo lo voy a ampliar un poquito esto. Ya, miren acá. Vamos a empezar por de acá. Por este lado. Si se dan cuenta ustedes, acá tenemos el escroto, ¿no? El escroto envuelve a los testículos para proteger para proteger del clima exterior. ¿De acuerdo? Es una piel rugosa, la cual protege a los testículos. De ahí tenemos los testículos. Y acá en los testículos se se produce los espermatozoides, ¿de acuerdo? Acá donde se origina, es la reproducción de espermatozoides. En el epidímido, ¿ya? Epidídimo, que es esa parte de acá que está encima de los testículos, es aquí donde los espermatozoides maduran. Los espermatozoides aquí maduran. O sea, en los testículos se originan, se reproducen los espermatozoides. ¿De acuerdo? De ahí pasan al epidídimo, ¿ya? Y acá en este epidídimo, los espermatozoides terminan su maduración. ¿Para qué? Para después salir por el conducto deferente. Este conducto que usaron acá, que estoy señalando con esta manito, acá se llama conducto deferente. Y por acá los espermatozoides se transportan hasta llegar a la vesícula seminal. Acá en la vesícula seminal, los espermatozoides, con el llamado semen, o sea, con el vesícula seminal, se, ¿cómo les digo? Se combina con lo que son, con el seminal, teniendo un semen, ¿no? Que protege a los espermatozoides. Bien, después de aquí viajan hasta la próstata, donde acá también se involucra otro tipo de sustancia que originan ya el semen en sí, ¿no? Después de esto de acá, salen por lo que es la próstata, bueno, la glándula de Cowper, ahí está, y continúan por la uretra. Continúa por la uretra, se transporta por la uretra el semen y uretra, está conjuntamente con el pene y esto sale al exterior, ¿no? El aparato reproductor masculino. La testosterona es la hormona que causa el desarrollo en los adolescentes, ¿de acuerdo? Pero también se encarga de los caracteres sexuales, como el desarrollo de órganos reproductivos, el crecimiento de vellos en la cara, en las axilas, el cambio de voz, etc. O sea, todos estos cambios sexuales, caracteres sexuales y cambios en nuestro cuerpo, lo genera lo que es la hormona de la testosterona. ¿Ya? Esta hormona testosterona es el que produce en los varones, ¿no? Todo ese cambio. Muy bien. Ya. Si se va el Sunchicor, regresamos con el mismo link. Bien, ahora tenemos lo que son los órganos, del aparato reproductor femenino. Los órganos del aparato reproductor femenino son las trompas de Falopio, en las que se lleva a cabo la fecundación y los ovarios, que reproducen óvulos. Los óvulos también producen dos hormonas sexuales, el estrógeno y el progesterona, ¿ya? La primera se encarga, o sea, el estrógeno se encarga del crecimiento de los órganos sexuales durante la pubertad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aparición de vellos, crecimiento de las mamas, el desarrollo de órganos productores, ¿ya? De eso se encargan los estrógenos. La hormona de progesterona, ¿no? Se encarga
de lo siguiente, del desarrollo. O sea, el útero, la matriz en el desarrollo del embrión. La vagina es el canal del parto, salida del feto, y el flujo menstrual. Recuerden que en este aspecto también cumple cuando el óvulo o los óvulos no son usados o no son fecundados, entonces esto se desecha. ¿Y por qué medio se desecha? Por el flujo menstrual, que se da cada 28 días y dependiendo dependiendo mucho como del aspecto físico o fisiológico de la mujer, ¿no? La vulva está formado por los labios mayores y menores, el clítoris, meato urinario y el orificio vaginal. ¿De acuerdo? Entonces, esos aspectos. Acá están las partes y vamos a ver, vamos a identificar las partes. Por ejemplo, tenemos la vulva, tenemos la vagina. En la vulva, antes de la vulva tenemos los labios mayores y los labios menores, ¿de acuerdo? Tenemos la vagina, los óvulos que están acá, ¿no? Los óvulos, estos óvulos cuando ya están maduros y hay tiempo de fertilidad, se trasladan por las trompas de falopio, ¿no? Y ahí es donde se fecunda con el espermatozoide en las trompas de falopio. Después tenemos lo que es el útero. Muy bien. Estos son partes del aparato reproductor femenino que deben tenerlo en cuenta. Bien, entonces es eso, ¿no? Bien, aquí vamos a ver. Bien, aquí tenemos esto, ¿no? El aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. ¿Alguna consulta o pregunta con respecto a la reproducción humana o todo está claro? Todo está claro, profe. Bien, muy bien. Listo. Falta un minuto para que se corte el Zoom. Ya, vuelven a ingresar. Ya, volvemos a ingresar entonces.